Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio.
Pues muy buenas tardes, hermanos. Estamos en la tercera sesión de la cruz. La verdad es que la cruz es un tema muy amplio, como ustedes se podrán haber percatado en las dos primeras sesiones que tuvimos acerca de este tema. Pues creo que vimos aspectos muy importantes que nos ayudan a, primero, entender el contexto histórico, cultural, religioso del primer siglo en el que se da este evento. Y en segundo lugar, pues algunos aspectos de apología, de defensa, que nos permiten entender no solo la cruz, sino la resurrección y la restauración. En esa tesitura, hermanos, pues los invito antes que nada a poner esta enseñanza en las manos de nuestro amado Mesías, de Jesús, de Yeshua, de nuestro Salvador, para que sean sus palabras y no palabras nuestras las que sean habladas a través de esta sesión, de esta tercera sesión de la cruz, y que su Espíritu Santo nos llene a todos y cada uno de nosotros y esta enseñanza sea de edificación para todos y cada uno de los hermanos de nuestra congregación y de todo aquel que por voluntad del Eterno tenga la bendición de ver esta sesión, esta tercera sesión, que sea de edificación para nuestro pueblo. Pues doy gracias en el nombre de Yeshua, de nuestro liderazgo, que nos permite estar delante de ustedes el día de hoy. Como podrán seguramente ya verificar en su pantalla, tenemos la primera diapositiva, que es la cruz. Esta cruz que de tanto se ha hablado, esta cruz que ha sido escándalo, esta cruz que ha sido para otros redención, esta cruz es la que divide la historia antes y después de Yeshua, antes y después de Cristo, antes y después de nuestro Salvador. Y entonces vamos a hacer una breve semblanza de lo que vimos la sesión pasada, que lo más importante creo fue que pudimos conectar el Antiguo Testamento, el Tanaj, la escritura hebrea, y sobre todo no nosotros, sino es el propio Mesías el que conectó el evento de la cruz cuando está hablando con Nicodemo, en esa plática que tiene con este sabio del Sanedrín, y conecta precisamente, como lo pueden observar en su lámina, conecta Números 21, del 7 al 9, aunque fundamentalmente le estoy aquí poniendo el versículo 8, que es el más importante. Sin embargo, pueden recordar todo el contexto de que habían pecado. Y aquí tenemos a Moisés recibiendo la instrucción del Padre, su guía, y le dice: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que mirara esta serpiente en esa asta, vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces tenemos aquí, como ustedes pueden ver en la lámina y en la historia contextual del versículo, del pasaje, tenemos a Yeshua hablando con Nicodemo, y hace la conexión de esta cruz con la cruz que tiene que suceder posteriormente, y que él es el que va a tener que ser levantado como la serpiente en el desierto. Y lo tenemos de manera muy precisa en Juan 3, 14, 15. Les pongo ahí, lo tienen, si gustan acompañarme en la lectura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos de manera muy clara al Mesías haciendo la conexión entre este evento de la serpiente con el evento del Hijo del Hombre, referido desde Daniel, que tiene que ser levantado en esa cruz. Tenemos enseguida Mateo 10, 37 al 39, también lo pueden leer ahí conmigo, hermanos, que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí tenemos nuevamente al escritor Mateo, tenemos al evangelista haciendo una vez énfasis en esta cruz, que entonces tiene un nuevo significado cuando Jesús está hablando de este punto de la cruz, que seguramente muchos no entendían, pero él ya está diciendo que tienen que tomar su cruz si quieren seguirlo, si quieren ser digno de él. Tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo, como lo dice en el siguiente versículo que tenemos a la vista, que es Lucas 9:23. El cual les comparto, y que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí tenemos al Mesías nuevamente haciendo énfasis en esta cruz que él posteriormente va a sufrir
pero es necesario que nosotros como creyentes, como seguidores de Yeshua, de Jesús, del Salvador, del profeta, del Mesías, tenemos que tomar esa cruz como una forma de negación de nosotros mismos para poder seguir a este Salvador, a este Mesías. Enseguida tenemos 1 Corintios 1 del 18 al 23. Aquí tenemos ya, como les había comentado en la sesión pasada, tenemos ya la defensa teológica que evidentemente hace Pablo como un rabino erudito, como un rabino irreprensible a la Torá, un rabino experto, el instrumento escogido, como dice el Padre. Él es el instrumento escogido. ¿Por qué? Porque Él es el mejor de los mejores. Como lo podemos ver en la Escritura, Él era de los más adelantados en su clase, de los que estaban estudiando a los pies de Gamaliel, como él también lo refiere de sí mismo, el apóstol Pablo. Y aquí tenemos cómo dice que la palabra de la cruz es locura, en el versículo 18, que tienen también ustedes ahí en su diapositiva. Y dice, palabra de locura, de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Se pregunta. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y como lo vemos en el versículo 23, ¿cuál es esa locura de la predicación? Pues es que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No sé si también me podrían decir si está escuchando bien. Las otras veces he estado utilizando los audífonos. Si hubiera alguna situación me lo podrían informar de favor. Ya tengo los audífonos de acá a la vista. Perdón por la acotación. Entonces tenemos aquí la sabiduría y el entendimiento de los sabios, de los entendidos, es desechado. Fue destruido precisamente por esa cruz. Evidentemente el que entiende este mensaje, el que entiende la cruz es Pablo, con la revelación evidentemente de Yeshua. Él entiende este nuevo significado que tiene la cruz y por eso dice, predicamos de un Cristo crucificado. Pero ¿de dónde toma Pablo esta afirmación de que destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos? Aquí lo tenemos en esta siguiente lámina, hermanos. Isaías 29 del 13 al 14. Aquí lo tenemos de una manera muy clara. ¿De dónde toma Pablo? Entiende que esta cruz es la que está destruyendo la sabiduría y el entendimiento de los entendidos. Y si pueden ver el versículo 14, es muy enfático a ese respecto. Dice, por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Muy claro, hermanos, aquí tenemos al maestro Pablo, al rabino Pablo, al rabino Saúl, haciendo esta clara conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la luz del Cristo crucificado. Y como vimos en la sesión pasada, después de hacer un análisis del contexto en el que se vivió la crucifixión y lo que esa realidad representaba en ese momento histórico para los discípulos, para los seguidores y creyentes en Yeshua, en Jesús, y vimos 4 hechos fundamentales como una manera en la que podemos defender nuestra fe y sobre todo el hecho histórico de la resurrección, que son estos 4 hechos básicos que, como vimos, fueron la ejecución, la tumba vacía, la certeza de la resurrección y la transformación de los apóstoles. Estos 4 hechos no pueden explicarse, hermanos, sin la resurrección. Son 4 hechos que se encuentran incluso implícitamente reconocidos en la Escritura, sobre todo a partir del libro de los Hechos. Es donde encontramos la defensa de la resurrección, es donde encontramos que fue efectivamente ejecutado, que hay una tumba vacía y que los apóstoles, discípulos, tenían de primera mano la verdad acerca de la resurrección. Es decir, no vino alguien y se los platicó, sino que ellos tienen la certeza de primera mano que Él resucitó, y eso es lo que da lugar al 4 hecho, que es la transformación de los apóstoles, que como vimos estaban tristes, desconsolados, se estaban escondiendo porque precisamente pensaban que podría ser la misma suerte, podrían correr ellos que la que sufrió su maestro. Entonces, esta transformación nadie las puede explicar. Como les comenté en la sesión pasada, los eruditos, historiadores,
pueden quizá poner teorías que también han sido teorías que han sido de manera muy clara debatidas y refutadas, pero no pueden establecer una realidad alterna, por así decirlo, que puede explicar, primero, la tumba vacía, luego la certeza que los apóstoles tenían de la resurrección y luego, fundamentalmente, la transformación de los apóstoles que estuvieron dispuestos a dar su vida por esta realidad. Entonces, como lo digo ahí en la lámina, ellos se convierten prácticamente de un día para otro en fervientes defensores de la resurrección. Entonces, evidentemente estos hechos históricos, hermanos, porque son hechos históricos, no pueden ser refutados ni siquiera con alguna teoría que se ha elaborado para tratar de explicar estos hechos. Y en ese sentido tenemos a un destacado historiador que es Paul Maier, que afirma lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención en esta afirmación, hermanos. Es muy importante a la luz de los hechos que les acabo de comentar. Dice, muchos hechos antiguos de la antigüedad se apoyan en una fuente histórica. 2 o 3 fuentes vuelven el hecho intachable. El doctor Mayer, como ven ahí en su lámina, estudió en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Heidelberg y fungió como catedrático de la Universidad de Michigan y fue profesor emérito del Departamento de Historia. Es decir, estamos hablando de, así como de muchos otros eruditos y conocedores del tema y sobre todo de aspectos históricos que reconocen que para que un hecho histórico sea considerado real, verdadero, debe tener por lo menos 2 o 3 fuentes para que lo hagan intachable. Como les digo y que ustedes lo pueden verificar en la historia, hay casos de sucesos o de personajes históricos donde solo se apoyan en una fuente histórica. Evidentemente la fuente histórica está avalada a través de un estudio histórico, de historicidad y de otros aspectos que se tienen que realizar para avalar ese hecho. Es decir, no solo se basta tener la fuente, sino que esa fuente se analiza para que se pueda verificar su autenticidad. Pero entonces, cuando tenemos una fuente con esas características, pero además son 2 o 3 fuentes más, este erudito, este conocedor, nos dice que 2 o 3 vuelven a ese hecho, a ese suceso intachable. Y bueno, para beneplácito de nosotros como creyentes y seguidores de Yeshua, de su evangelio, pues hermanos, tenemos fuentes externas. Tenemos por lo menos 6 fuentes externas tempranas con relación al suceso de la crucifixión y de la resurrección de Yeshua. Y estas fuentes de aquí se las estoy enlistando, que es Flavio Josefo, que se encuentra en Antigüedades 18.3.3, la referencia respectiva. Luego tenemos a Cornelio Tácito, que es un romano senador, en su obra Anales 1544, ahí lo pueden verificar. Tenemos a Luciano de Samosata en su obra de Morte de Peregrini, la muerte del peregrino. Y tenemos también la carta de Mara Barcelapión, que también es otro antecedente, otro hecho que avala la situación de la crucifixión y de la resurrección. Tenemos el Talmud y el Sanedrín. Estos 2 últimos son muy importantes, hermanos, porque se trata de 2 fuentes del judaísmo del primer siglo. Entonces estamos hablando de fuentes externas, es decir, estamos hablando de fuentes que no están en la Biblia. Evidentemente, si nos vamos a la Biblia, al escrito sagrado, vamos a encontrar aún más fuentes que son documentos también antiguos y que a la luz del análisis de la historicidad y de cómo se analiza la bibliografía antigua, pues también cumplen con la categoría de fuentes de este hecho. Sin embargo, aquí únicamente les estoy planteando las fuentes externas. Y como vimos en la lámina anterior, si con 2 o 3 hechos un suceso es considerado intachable, la resurrección, hermanos, es un hecho intachable, hermanos. Es un hecho auténtico, es un hecho histórico, porque tenemos 6 fuentes externas, extrabíblicas, de reconocidos autores y que además han pasado por pruebas de análisis y de estudio histórico. Entonces, hermanos, este es otro elemento que nos ayuda, bueno, más bien varios elementos que nos ayudan a reconocer que estamos creyendo en la verdad, estamos creyendo en la verdad. Entonces, estos datos son relevantes, hermanos, para la defensa de nuestra fe y para la defensa de la resurrección de nuestro Mesías. Y como concluimos en la sesión pasada, esto nos da una esperanza bíblica, esto nos da una esperanza real, esto nos da una esperanza verdadera. ¿Y cuál es el objeto de esa esperanza como lo concluíamos en la sesión pasada? En la sesión pasada es la cruz, la tumba vacía y la nueva creación. Esos son 3 hechos. Son 3 hechos que solo se explican con la resurrección.
Y luego tenemos a qué se vincula cada uno de estos hechos, pues Dios, salvo su mejor opinión, la cruz se vincula con la reconciliación, la tumba vacía con la resurrección y la nueva creación con la restauración, y con esta nueva creación y con esta nueva defensa que hacen la iglesia primitiva a través de los apóstoles, de los discípulos, que van a hacer defensa de esta resurrección. Y eso viene una restauración espiritual de parte de ellos, y es lo que también nosotros debemos de atesorar, hermanos. Entonces, con eso concluimos la sesión pasada, y el día de hoy, como ustedes ya pueden observar en su lámina, vamos a tocar un aspecto que es básico en la teología de Pablo, que conocemos como el ministerio de la reconciliación. Como vimos, la cruz implica una reconciliación, y Pablo es el que entiende el mensaje, como lo pudimos ver en láminas anteriores, cuando hace toda esta teología y defensa de Yeshua, de la cruz y de su resurrección. Aquí lo tenemos reconociendo el ministerio precisamente de la reconciliación. Y en 2 de Corintios 5, del 11 al 21, vamos a analizar este ministerio de la reconciliación, en qué consiste. Y si vamos al versículo 14 que tienen ahí resaltado, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y murió, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Ahí tenemos la resurrección. Entonces, ahí está Pablo haciendo énfasis en que hubo una muerte y una resurrección. Enseguida dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos la nueva criatura, hermanos. ¿Qué veíamos en la lámina de conclusión de nuestra esperanza? La nueva creación. Aquí Pablo lo está entendiendo. Viene la reconciliación en la cruz, la resurrección, y entiende que hay una nueva creación, y como dice el versículo enseguida, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la restauración, hermanos, que encontramos ahí en la cruz. Es lo que encontramos ahí, la nueva creación. Enseguida Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está el ministerio de la reconciliación. Enseguida sigue afirmando Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hermanos. Y enseguida, continuando con la lectura, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. Hermanos, de aquí Pablo entiende este mensaje, entiende su esperanza bíblica, entiende la esperanza que nos ha dado nuestro Padre a través de Yeshua, a través de Jesús, a través del Mesías, a través del Salvador, el ministerio de la reconciliación. En esa cruz nos está reconciliando el Padre y busca que tengamos una respuesta positiva. Evidentemente, como sabemos, el Padre es un caballero, Dios jamás nos va a obligar de ninguna manera a aceptarlo, pero Él nos ofrece en la cruz esta reconciliación para que haya una nueva creación en Él, nuevos creyentes en Él. Y esto también lo confirma Pablo en otros versículos. Quiero darles algunos de los versículos más relevantes. Tenemos Romanos 5:10, donde también Pablo dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí tenemos también ya el concepto de la salvación que Pablo también está entendiendo y se lo está compartiendo a su audiencia de Romanos, a través de la carta de los Romanos. Y luego tenemos Efesios 2, del 16 al 18, que también pueden ustedes leer conmigo, hermanos, y que dice: y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, creo que aquí está muy claro lo que da esta cruz, lo que da el sacrificio de Yeshua, es el soporte para este ministerio de la reconciliación que
Pablo ha entendido y él es el que empieza a hacer la defensa y la teología de este ministerio de la reconciliación a la luz de las Escrituras. Entonces, aquí, sin embargo, hermanos, quiero hacer énfasis en este último pasaje de Efesios. Dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, a ambos. Está hablando de dos cosas. Dice, matando en ella las enemistades. Y dice, la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros. ¿Quiénes son estos que estaban lejos y quiénes son esos que estaban cerca? Los unos y los otros, que son unidos por él y que por eso tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Este es un versículo que vamos a retomar más adelante, hermanos, para poder entender a qué se estaba refiriendo Pablo con los que estaban cerca y con los que se encontraban lejos. Entonces, vamos a ir a la siguiente lámina. Y quiero aquí compartirles un evento arqueológico muy relevante. Se conoce como la tableta o revelación de Gabriel, que se encuentra en manos de un coleccionista, que ahí lo tienen en la imagen, David Hesselson. Es un coleccionista suizo-israelí de Zurich que durante varios años tuvo en su poder esta tableta o piedra que se conoce como revelación de Gabriel. Aquí quiero enfocarlos en esto, hermanos. Muy importante. El escándalo de la cruz, la crucifixión, como lo vimos, era un evento que no cabía en la mentalidad de los judíos del primer siglo. Incluso en los apóstoles, en los discípulos, como lo vimos, fue un hecho devastador, fue un hecho, como lo dice la palabra, espantoso, como lo dijo Isaías, iba a ser un hecho poderoso, pero espantoso, porque no lo iban a entender y con eso iba a quebrar su entendimiento y su sabiduría. Pero a la luz de esta piedra o tableta de revelación de Gabriel, ha surgido un documento externo a las escrituras, porque también es un hecho que nuestro pueblo hermano, la tribu de Judá, muchas veces no leen los profetas, no leen Isaías 53, y eso es un hecho que podemos verificar con diversa información que ustedes pueden obtener en la red. Pero ahorita lo que quiero enfatizar, porque no nos da tiempo tomar todos estos datos, pero lo que quiero yo precisarles con esto es que a través de esta piedra se ha podido reconocer que sí existía en el pensamiento judío antes de Cristo la idea de un Mesías muerto y que podría resucitar. Vamos a ver la siguiente lámina, hermanos. Esta declaración la hace un erudito de la Universidad Hebrea que se llama Israel Canol. Este erudito y conocedor y estudioso analizó esta piedra, fue con David Hesselson para analizar esta piedra y llegó a la siguiente conclusión. Quiero que me acompañen en la lectura, hermanos. Dice, para realizar su caso sobre la importancia de la piedra, Canol se centra especialmente en la línea 80, que comienza claramente con las palabras los Eloshet Yamin, que significa en 3 días. La siguiente palabra de la línea se consideró parcialmente ilegible, pero Canol, que es un experto en el idioma de la Biblia y el Talmud, dice que la palabra es hayé o vivo en el imperativo. Cuenta con una ortografía inusual, pero con consonancia con la época. 2 palabras difíciles de leer vienen después, y Canol dijo que creía que las había descifrado también, de manera que la línea dice, importante, dice, en 3 días tú vivirás, yo Gabriel te lo ordeno. ¿A quién le está hablando el arcángel? La próxima línea dice Sar Hazarín, o príncipe de los príncipes. Dado que en el libro de Daniel, una de las principales fuentes para el texto de Gabriel, se habla de Gabriel y de un príncipe de los príncipes, Canol sostiene que los escritos de la piedra se refieren a la muerte de un líder de los judíos, que resucitará en 3 días. Dice además que ese Mesías sufriente es muy diferente a la imagen tradicional judía del Mesías como un descendiente del rey David, triunfante y poderoso. Aquí hago una pausa, hermanos. Esta declaración que hace Israel Canol es de gran trascendencia. Está diciendo que de manera histórica y arqueológica hay una fuente, que es esta piedra, que nos dice que sí existía una imagen de un Mesías sufriente y que evidentemente esa imagen es contraria a la tradición judía de un Mesías triunfante y poderoso, que era el que esperaban sus discípulos, incluso sus discípulos y apóstoles era lo que esperaban, un Mesías triunfante y poderoso. Pero aquí Israel Canol, con esta piedra,
cuya autenticidad nadie ha refutado, todos unánimemente han reconocido su autenticidad, dice que entonces esta es una imagen que rompe con la tradición judía del Mesías poderoso y triunfante. Y nos habla ahora sí de un Mesías, sufriente. Entonces, esto es trascendente, hermanos. Y enseguida Canol dice, Canol dice que es menos relevante si Simón era el Mesías de la piedra que el hecho que sugiere fuertemente que un Salvador murió y se levantó después de 3 días fue un concepto creado en la época de Jesús. Señala que en los evangelios Jesús hace numerosas predicciones de su sufrimiento y los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que esas predicciones deben haber sido escritas más tarde por los seguidores porque en sus días no existe tal idea presente. Aquí evidentemente como un judío trata de evadir la idea de Jesús, de que Él es el Mesías, evidentemente, pero sí reconocen a la luz de la piedra que sí existe la idea de un Mesías sufriente. Claro, ellos dicen, no podría ser Jesús, ellos incluso piensan que podría tratarse de Simón de Perea, que también fue un líder judío que intentó sublevarse ante el imperio romano, pero como él, hay otros a los cuales podría decirse que también pudieron ser Mesías. Sin embargo, sabemos que el Mesías es Yeshua. Y aquí tenemos lo que concluye Israel Canol, que tenemos su imagen también en la diapositiva y que dice, pero lo había, es decir, que había esta idea del Mesías sufriente, y dijo, y revelación de Gabriel lo demuestra, su misión es que él tiene que ser sometido a sufrir hasta su muerte por los romanos para que su sangre sea el signo de la redención por venir. Dice Canol, este es el signo de hijo de José, esta es la opinión consciente de Jesús mismo. Esto le da a la última cena un significado totalmente diferente. La sangre derramada no es por los pecados de las personas, sino para traer la redención de Israel. Aquí tenemos esta declaración de Israel Canol, hermanos, es trascendente. Es trascendente porque dice que la muerte, la sangre derramada, es para la redención de Israel, porque eso es lo que estaba incluso en la mente de los judíos del primer siglo. Antes de irse Yeshua, ¿qué le preguntan sus discípulos? ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Será en este tiempo? Le preguntan al Mesías. ¿Qué quieren y qué entiende este erudito bíblico, Israel Canol? Que esta sangre derramada fue para la redención de Israel, hermanos. Entonces, esto es muy importante, es de gran relevancia para nosotros porque nos hace ver, salvo su mejor opinión, hermanos, que estamos en un tiempo, y que lo vamos a ver enseguida, donde el pueblo judío está mirando hacia Jesús. El pueblo judío está mirando hacia Yeshua. El pueblo judío está mirando hacia ese Salvador que durante muchos años fue una situación impensable para los judíos mirar hacia Yeshua, mirar hacia ese Mesías sufriente, mirar a ese posible Mesías. Sin embargo, hermanos, y como yo lo he podido verificar en otras fuentes, a raíz de varios estudiosos, uno de ellos se llama Geza Vermes, ahí si lo pueden buscar y googlear, él tiene varias obras, él fue uno de los primeros judíos eruditos y conocedores del tema que se abocó al estudio y análisis de este Yeshua histórico, de este Yeshua que en la cristología que encontramos en la cristiandad y que aparentemente era totalmente ajeno al pueblo judío, Geza Vermes empieza a entender y empieza a buscar y a tratar de conocer a este Yeshua, a este Jesús. Entonces, es muy importante esta declaración que hace Israel Knoll, y este es un elemento apologético muy importante para nosotros, pero no solo apologético para defender nuestra fe, sino también para entender quizá los tiempos que se avecinan, hermanos. Como les he comentado, está habiendo un interés del pueblo judío por estudiar a este Jesús de la cristiandad, a este Jesús resucitado, a este Jesús crucificado. Entonces, quiero compartirles ahora un video también muy importante, hermanos. También va a ser muy aclarador a este respecto, y quiero que lo vean. En unos segundos se los voy a transmitir. Permítanme unos segundos.
The crucifixion. In which a prince of princes, the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Habla de la resurrección y la crucifixión. Tiny group of believers into the world's largest religion. But was the story really new? Ahora, ¿es cierta esta nueva idea del Cristo, del Mesías sufriente? Y aquí tenemos a David Hesselson, que va a decirnos lo siguiente. Él dice: no tengo nada como esto, de una inscripción profética tan larga de aquel tiempo en piedra. La piedra de Hesselson amenaza en destruir la afirmación de que la crucifixión y la resurrección fueron únicas. La sensacional afirmación que hizo los titulares fue que el escrito en la piedra indica que la creencia cristiana en la resurrección de Jesús no era algo nuevo, que la creencia de que un Mesías podría morir y resucitar después de 3 días ya existía en el judaísmo antes del tiempo de Jesús. La piedra, también conocida como piedra revelación de Gabriel, cuenta una historia apocalíptica. No obstante que gran parte de la redacción ha sido erosionada, pero la piedra establece una vívida historia de Jerusalén, asediada por los ejércitos de una batalla final en la que el príncipe de príncipes combatirá con el anticristo. Pero el pasaje más interesante está en la línea 80, en la que el arcángel Gabriel manda a un príncipe de príncipes a hacer algo después de 3 días. Nadie está seguro de lo que exactamente él mandó. El tiempo ha rendido este pasaje prácticamente ilegible, pero el profesor Israel Canol, de la Universidad Hebrea, piensa que conoce la respuesta. Canol piensa que Gabriel manda al príncipe de príncipes a resucitar de entre los muertos después de 3 días. Canol dice: así que Gabriel está hablando con esta persona y le está diciendo, mandándolo de hecho, en 3 días vete y resucita. Canol es quizá el experto destacado en figuras mesiánicas del tiempo de Cristo. Él está fuera de probar que la piedra cuenta con la historia de un Mesías antes de Cristo y que Jesús sabía de este Mesías y que probablemente basó su vida en él. La interpretación de Canola depende de un pasaje en la piedra de solo 4 palabras de largo. La mayoría de los eruditos concuerdan que las primeras 3 palabras sin duda es 3 días. Ahí no hay duda. Y él dice: así que podemos decir que esta línea 80 tenemos las palabras que significan el 3 días. La mayoría de los eruditos concuerdan que las primeras palabras significan 3 días. Pero la 4ª palabra ha sido un poco desvanecida y es ahí donde está la controversia. De acuerdo con el Israel Canol, la última palabra tiene un único posible significado: vivir. Para Canol, el ángel Gabriel está mandando a un príncipe de príncipes para que en 3 días viva. En el hebreo antiguo, la palabra vivir es a veces escrita con 4 letras. Aquí mencionan las 3, pero no entiendo. Pero en la línea 80, solo las primeras 3 letras de la misteriosa palabra son claras. Si la última palabra existe y resulta que es una Hei, entonces la traducción de Canola es correcta. Y entonces la palabra es vivir, probando que la historia de la resurrección precedió a Jesús. Aquí tenemos otra opinión. Dice: no creo que puedas leer la piedra. Es algo intangible. Yo no veo esas letras allí, dice este otro conocedor del tema. Pero Canol dice: algunos eruditos creen que la palabra misteriosa puede ser leída como resucitar o vivir. Sin embargo, también puede ser como levantarnos, alzarnos. Es decir, que Él nos levantará, nos alzará. Es una frase común del hebreo antiguo que significa la misericordia de Dios otorgada a todos. Si esta traducción es precisa, la piedra de Hesselson es un interesante descubrimiento, hermanos. Bueno, hermanos, aquí tenemos ya
este video es muy importante porque nos demuestra de ya en su contexto lo que nos está refiriendo este Israel Canol, este erudito y conocedor bíblico. Es relevante, hermanos. Creo que es trascendente este descubrimiento arqueológico que se encuentra exhibido incluso en el Museo de Israel. Desde el 2013 fue exhibida porque no hay duda de su autenticidad. Eso es muy importante porque lo que se analizó fue el tipo de escritura, el tipo de letra que se está utilizando y los eruditos como Ana Yardeni, que fue otra de las que participó en el análisis y verificar la autenticidad de esta piedra, reconocieron que se trataba de un artefacto antes incluso de Yeshua, antes del primer siglo. Entonces es muy importante, pero entonces a la luz de este vestigio arqueológico, de este hallazgo, nos podemos dar cuenta que sí existía, quizá no en el general, pero sí existía en el pensamiento la idea de un Mesías sufriente. Eso es revolucionario, hermanos. Eso es trascendente para el pensamiento judío. Entonces yo me pregunto, ¿esto realmente es casualidad? Yo no lo creo, hermanos. Y como lo podemos ver enseguida, tenemos este artículo periodístico que se reportó en CNN. Ustedes pueden reconocer que CNN es uno de los canales informativos más importantes de Estados Unidos. Y aquí tienen una declaración importante con respecto a esta reclamación que están haciendo ahora los judíos de que Jesús es uno de los suyos, como está establecido en el encabezado del artículo. Y les quiero compartir. Dice la nota: la relación entre Jesús y los judíos ha sido tradicionalmente complicada, por decirlo menos. Mientras los seguidores de su mensaje recorrían el mundo antiguo, los judíos que no aceptaban a Jesús como Mesías se encontraban en el incómodo y a veces peligroso papel de culpables de su muerte. La teología de la principal corriente del cristianismo sostenía que el judaísmo había reemplazado, que el pacto de los judíos con la divinidad había dejado de ser válido desde que Dios se encarnó en Jesús y se sacrificó en la cruz. Los judíos, por su parte, ignoraron ampliamente a Jesús. Sin embargo, esto ha cambiado. Durante el último año, una serie de autores judíos, desde los populares hasta los rabínicos, pasando por los eruditos, han discutido sobre lo que los judíos deberían pensar sobre Jesús. Hermanos, es muy claro. Y como lo comenté en alguna de las sesiones acerca del nombre de Jesús, los eruditos judíos reconocen a Jesús como un término válido para referirse a él. Incluso quienes lo llaman Jesucristo. Entonces, el nombre, hermanos, no es que no sea relevante, es muy trascendente, pero el nombre, como lo dice también la Escritura en Oseas, cuando Dios sabe en quién estás depositando su fe, que es en este Dios de la Biblia, en este Mesías, en este Salvador, aunque tú lo llamaras de otra forma, Él tiene misericordia de ti, y aunque tú le ofrecieres a otro, como lo dice en el pasaje de Oseas, aunque lo ofrecían a Baal, Él los bendecía, Él los prosperaba. Aquí tenemos lo mismo y una cuestión muy clara y evidente es que los eruditos, rabinos e historiadores judíos reconocen el término Jesús como válido para referirse a este Mesías sufriente. Y tenemos otro ejemplo muy importante que es el rabino Shmuley Boteach, que como pueden ver en la lámina es reconocido en los medios y recientemente se postuló incluso al Congreso de los Estados Unidos. Él incluso hizo un libro muy importante, hermano, se llama Jesús Kosher, o Kasher, como dirían otros de una manera más correcta. Él declara lo siguiente: los judíos tienen mucho que aprender de Jesús y del cristianismo en general, sin la necesidad de aceptar la divinidad de Jesús. Hay muchas razones para aceptar a Jesús como un hombre poseedor de gran sabiduría, bellas enseñanzas éticas y profundo patriotismo judío. Hermanos, esto es trascendente. Años atrás era impensable que un judío hablara así de Yeshua, y menos hablando de un rabino ortodoxo como es Shmuley. Enseguida les hago un poco de su currículum, que dice que pues él es un judío ortodoxo, autor, presentador de televisión y orador público. Botoy es autor de 30 libros, incluyendo, como les comentaba, Kosher Jesús o Kasher Jesús del 2012. Su franqueza le ha valido elogios y críticas. La revista Newsweek lo nombró uno de los 50 rabinos más influyentes de los Estados Unidos durante los 3 años seguidos e incluso el sexto en el 2010. Entonces, hermanos, aquí tenemos otra evidencia acerca de este acercamiento que está teniendo el pueblo judío, la casa de Judá, hacia este Yeshua, a este Jesús. Ellos no tienen duda de ellos, extrañamente ellos no se están conflictuando por el nombre. Ellos lo que están reconociendo es este Mesías, a este Jesús histórico, a este Yeshua histórico. No hay duda de su existencia.
y ellos están volteando hacia este Jesús, hacia este Yeshua. Lo mismo tenemos en la obra, miren cómo se titula la obra, hermanos. La obra se titula Los Evangelios Judíos, la historia de Jesucristo. O sea, no hay duda, los eruditos conocedores del tema no se están peleando por el nombre, se están peleando por la esencia, se están peleando por conocer realmente a este personaje histórico y por conocer a este judío del nacimiento, a este judío que es parte de ellos y al parecer del cual se están enorgulleciendo en estos momentos. Y Daniel Boyarín, que forma parte de esta tendencia de los judíos que se están enorgulleciendo de Jesús, y el doctor Boyarín, les comento, que es profesor de estudios talmúdicos de la Universidad de California en Berkeley, es miembro de la Academia Americana de Ciencias y Artes, es miembro de la Sociedad Científica Internacional, del Seminario también del Internacional Scholarship del Segundo Templo Judaico, también del cristiano rabínico, también sabe de orígenes del Islam, y es responsable de una colección denominada The Nation, ahí sigue el texto, y que actualmente se vende en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos, hermanos. Entonces, aquí tenemos a un personaje muy importante, también es un judío ortodoxo y aparte un erudito, historiador y conocedor de varios temas relacionados con la historia, el Talmud y con religiones antiguas. Entonces, tenemos también a este judío hablando de la historia de Jesucristo. No crea el nombre Jesucristo. Él lo que está buscando es a este Yeshua, a este Mesías judío del primer siglo, a partir del cual se dio esta idea de Mesías sufriente, pero que resucita, como lo veíamos con Israel Ganol. Ahora tenemos a Ami Levine, también es otra reconocida judía. Perdón, hermanos, me están diciendo que no hay buen audio. Voy a conectar los audífonos, perdón, espero que se esté viendo bien. Perdón, tuve que mover la computadora. Entonces, como les comentaba, tenemos a otra judía muy reconocida, Ami Jill Levine. Ella es profesora de estudios del Nuevo Testamento en la Escuela de Divinidad de la Universidad de Vanderbilt, de estudios religiosos y del Departamento de Graduados de Religión. También es coeditora del recién publicado Nuevo Testamento Judío Comentado, hermanos. Tenemos ya un Nuevo Testamento Judío Comentado. Y señala, importante la declaración de esta profesora: cuando leo el Nuevo Testamento me siento inspirada, intrigada. Me veo convertida en una mejor judía por haberme informado mejor acerca de mi historia. Pero, ¿qué es lo que la está intrigando? ¿Qué es lo que la hace una mejor judía según su declaración? Estudiar el Nuevo Testamento. ¿A quién está estudiando, hermanos? ¿Quién se revela en este nuevo pacto, más propiamente dicho, en el Brit Hadashah? Es Yeshua, es Jesús, es el Mesías, el Salvador, el profeta, el Goel, esta declaración, hermanos, salvo su mejor opinión, nos hace ver esta tendencia que estamos viendo en estos últimos tiempos del pueblo judío acercándose a Jesús. Y finalmente le digo, hay muchos ejemplos, hermanos, quiero simplemente dar los más importantes. Tenemos a Benjamín Cohen, que también es un judío ortodoxo, y miren lo que él nos declara. Y dice que admitió estar celoso de que los cristianos tuvieran a Jesús, y declara de manera muy puntual y textual, ahí abro comillas, y dice: él es un ícono tangible del que cualquiera puede asir. El judaísmo no cuenta con un superhéroe como él, declaró en su libro Mi año de Jesús, publicado en 2009, y sostuvo que es difícil creer en un Dios que no puedes ver. Por eso estoy celoso de los cristianos, porque tienen una manifestación física de lo divino, a la cual pueden dirigir sus oraciones. Puede ser que haya judíos más devotos que yo, que no necesiten de eso, pero para un joven judío del siglo XXI es necesario tener algo más tangible. Y continúa Cohen. Importante esta última manifestación que hace. Cohen, autor de Mi año de Jesús, hijo de rabino Wander, cinturón de la Biblia en busca de la fe, así se titula la obra, dice: terminó su año de Jesús con un entendimiento más claro de sus creencias y concluye: la gente me pregunta todo el tiempo si creo en Jesús, si creo que existe. Desde luego, que si creo que es Dios, sí. ¿Por qué no? Dice a los cristianos que le preguntan. O sea, hermanos, esto años atrás era impensable, hermanos. Estamos viendo a la casa de Judá acercarse al Mesías. Y dice:
Entiendo y respeto el amor que los cristianos sienten por Jesús. Declaró, y dice, aprendí mucho de ellos y me volví un judío más comprometido, un mejor judío. Ahora aprecio más mi judaísmo porque pasé tiempo con Jesús. Hermanos, esta declaración es muy, muy trascendente. Yo creo que muchos de nosotros quizá no teníamos idea quizá de este tipo de declaraciones que se están dando en los niveles más altos del judaísmo, que se están dando en los niveles más reconocidos, como lo mencionaba la nota periodística de CNN, que está pasando desde los ámbitos más populares hasta los rabínicos y de los eruditos. Entonces, esta es una tendencia que estamos observando en estos tiempos, hermanos. Y entonces, esto me hace regresar a Efesios 2, 16, 18. ¿Qué dice Efesios 2, 18? Pues nuevamente el ministerio de la reconciliación. Y dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, a unos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, ¿de quién son estos dos grupos que Pablo está hablando en Efesios? ¿Quiénes son los que están lejos? ¿Quiénes son los que están cerca? ¿Quiénes son los unos y los otros? Y tenemos esta declaración, la podemos conectar con el Antiguo Testamento, hermanos. Lo podemos verificar en el Tanakh y lo tenemos en Isaías 57, 19. Lo tienen ahí a la vista, hermanos. Y este versículo señala lo siguiente. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dice el Señor, y lo sanaré. Paz, paz al que está lejos y al que está cercano. Pero ¿quién es el que está lejos y quién es el que está cercano, hermanos? Que es lo mismo que está diciendo Pablo. Vamos más atrás en la escritura o más bien en encontrar alguna otra conexión que nos pueda definir a qué se está refiriendo la escritura, a quién se está refiriendo el Padre. Y tenemos esta escritura, hermanos, importante, Daniel 9:7. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva tu nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hermanos, aquí tenemos a quiénes se está refiriendo cuando nos habla Pablo de los que están cerca y de los que están lejos. Daniel lo señala de una manera muy clara. Dice, hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Entonces, los moradores de Jerusalén, los que están cerca, y los de todo Israel, los que están lejos. Aquí tenemos de manera muy clara, Daniel nos lo está refiriendo. No obstante, también tenemos Jeremías 50 del 4 al 6, hermanos. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Aquí tenemos otra vez los dos grupos, los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, que irán andando y llorando y buscando al Señor su Dios. Enseguida preguntarán por el camino de Sión hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid, juntémonos al Señor con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Hermanos, aquí en el contexto histórico, tenemos que Jeremías está profetizando acerca del cautiverio a Babilonia. Le está hablando a la casa de Judá. Recuerden que la casa de Israel fue la primera en ser exiliada hacia Asiria. Pero luego fue Judá. Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Entonces Jeremías está entendiendo los hijos de Israel y los hijos de Judá en algún momento tienen que juntarse. Pero se tienen que juntar en el Señor con un pacto eterno, porque el primer pacto fue incumplido, no por Dios, evidentemente. Este pacto fue incumplido por las dos casas, por la casa de Judá y por la casa de Israel. Por eso en Deuteronomio 28, si ustedes recuerdan Deuteronomio 28, cuando Moisés le está hablando al Israel unido, les dice que serán esparcidos, que serán divididos en dos reinos. Eso es lo que está diciendo Moisés antes de que ingresen a la tierra prometida. Y aquí Jeremías está viviendo ya esa dispersión. Y se está refiriendo a los hijos de Israel y a los hijos de Judá juntamente, que busquen ese nuevo pacto eterno con el Señor. Luego tenemos el versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar.
Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. La siguiente lámina tenemos nuevamente a Jeremías de una manera más clara, nos dice por qué se está dando esta dispersión, por qué se está dando este cautiverio. Y dice, Jeremías 3, 1 al 11, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella a más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Aquí está hablando evidentemente de la casa de Judá. Jeremías le está predicando al reino del sur. Él está predicando al reino del sur en ese momento histórico. Enseguida dice Jeremías, alza tus ojos a las alturas y ven qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ahí los está exhortando, hermanos. Jeremías está exhortando al pueblo. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardarás?, se pregunta Jeremías. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Entonces, Jeremías seguramente está exhortando al pueblo porque se da cuenta que están pecando, que están fornicando, que están idolatrando y que no están siguiendo realmente de todo corazón al Dios verdadero. No quiere que le suceda lo que le pasó a la casa de Israel. Ellos fueron llevados cautivos a Siria. Enseguida dice Jeremías en el 6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Jehová le dice al rey Josías, ¿ya viste lo que hizo la rebelde Israel? La que fue mandada a Siria. Y enseguida dice, ella se va sobre todo a un monte alto, debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana rebelde Judá. Aquí tenemos a esta hermana, son dos hermanas, tenemos a la casa de Israel, y ahora tenemos a la hermana rebelde Judá, que es a la que le está hablando Jeremías. Y dice enseguida, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya lo había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Entonces tenemos, salvo su mejor opinión, hermanos, de manera muy clara, ¿quiénes son estos dos, los que están lejos y los que están cerca? La casa de Israel, la casa de Judá. La rebelde Israel exiliada a los asirios, la rebelde Judá exiliada a Babilonia. Y una escritura todavía más clara, hermanos, Oseas 8, 10, 12, que dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Y aquí el pasaje importante. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. ¿Quién es Efraín? Efraín es la casa de Israel. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Aquí ya la casa de Israel había sido exiliada, ya se había mandado a las naciones, y entonces Oseas, a través de lo que le dice el Padre, reconoce que le escribió las grandezas de mi ley, ahí la palabra ley es Torah, hermanos, y fueron tenidas por cosa extraña. Ya la casa de Israel tenía esto por cosa extraña. A diferencia de Judá, dice Génesis 49:10 y otra escritura, pero incluso desde Génesis se dice esto, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué se van a congregar a él? A este Shiloh, a este legislador, porque el cetro no es quitado de Judá. Judá es el pueblo que tiene la escritura, es el pueblo que tiene la revelación, es el pueblo que tiene las promesas. Y más que tenerlas, que las conservó y las atesoró. Evidentemente se van a desviar, como sucedió con la casa de Israel, pero la casa de Judá tenía la escritura, que era lo más importante, tenía la revelación del Todopoderoso, como lo dice el versículo. Entonces, hermanos, tenemos también aquí a Oseas nuevamente diciéndonos
¿Qué va a pasar con la casa de Israel? Él está predicándole a la casa del norte y dice que devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como cosa vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montes por sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Tenemos la casa de Israel, un sinónimo es Efraín, la casa de Efraín, incluso también se le conoció como la casa de José, pero en esos tiempos históricos era la casa de Israel, la casa del norte del reino de Israel. Y luego tenemos Juan 4:22. Aquí el Mesías de manera muy clara nos dice, vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Viene de Judá porque ellos conservaron la Torá, ellos conservaron incluso sus tradiciones. Tenían el templo, hacían sus sacrificios, pero sabían que los del norte estaban esparcidos, estaban exiliados, estaban divorciados. Esa es una cuestión que en el mundo académico y de eruditos del pueblo de Israel reconocen hasta el día de hoy. Entonces, vemos que está Israel en Asiria, Judá en Babilonia, pero históricamente sabemos que los únicos que regresaron fueron los judíos. La tribu de Judá, con algunos de la tribu de Benjamín y algunos levitas son los que regresan a Jerusalén, a reconstruir los templos. Eso lo sabemos, es historia. Y eso es un hecho, un evento que es reconocido por todos en el mundo académico. Y entonces tenemos un pasaje muy trascendente, hermanos, que es Ezequiel 37 del 21 al 22. Quiero darle lectura con ustedes porque nos va a revelar algo muy importante. Dice, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. A los hijos de Israel los traerá a su tierra. Y dice el 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más, serán divididos en dos reinos. Hermanos, aquí está muy claro. Aquí es muy clara la escritura. Hemos visto los pasajes, creo que son lógicos, son coherentes en decirnos que hay dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá, que fueron divididos, que históricamente uno se va a Siria, otro se va a Babilonia, pero solo uno regresa, solo regresa Judá. Son los únicos que regresan. Pero dice Ezequiel que habrá un momento en que traerá a los hijos de Israel entre las naciones a donde fueron esparcidos y de ahí los recogerá para traerlos otra vez a su tierra, hermanos. Como vimos en esa nota periodística de CNN, como vimos con las declaraciones de algunos de los rabinos eruditos y estudiosos judíos, ¿por qué están volteando a Yeshua? ¿Por qué están volteando a leer el Brit Hadashah? ¿Por qué están buscando ahí? Creo que se está cumpliendo Ezequiel 37, hermanos. Está volviendo la casa de Israel y la casa de Judá, los dos pueblos que tienen que ser y que fueron reconciliados en la cruz. Y Jeremías 31 también nos lo hace ver. ¿Cómo iban a ser nuevamente unidos? ¿Cómo se puede reunir el reino? ¿Qué es lo que preguntaban los apóstoles a Jesús? ¿Cuándo nos restaurarás el reino? Que esté junto a Israel. Pues aquí Jeremías nos lo dice y dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esta es una profecía que dice el profeta que hará el Señor un nuevo pacto. Hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, hermanos. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor. Por este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, después de que invalidaron su pacto, que fueron enviados a las naciones, y les dice que hará después en aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hermanos, y Ezequiel lo enfatiza también, dice Ezequiel 25, ahí hay un error en el versículo, pero leamos a partir del 25, dice el profeta, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, habitarán, porque no estaban habitando, están exiliados en Asiria, y dice,
habitarán en la tierra de mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Efectivamente, ahí tenemos una referencia muy clara al Mesías. Y enseguida dice el profeta, dice, hermanos, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y lo estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Hermanos, aquí tenemos nuevamente, tenemos a Ezequiel ratificando la promesa de un nuevo pacto perpetuo y eterno con estas dos casas, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el Brit Hadashah lo tenemos de nuevo, pero no solo tenemos eso, tenemos las palabras de nuestro Mesías, Señor. Tenemos la palabra de nuestro Mesías, amados. Dice Mateo 15:24. Yeshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice el Mesías. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos son los que están lejos. Él está con su audiencia judía, pero ellos son los que están cerca. Ellos están cercanos. Ellos tienen la escritura, tienen la promesa. Evidentemente también incumplieron el pacto, pero ellos son los que están cerca. Entonces dice Yeshua, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos no han regresado. Y Juan 10:16 dice, les está hablando a la audiencia judía. Recuerden que Jesús no salió y no compartió fuera de las sinagogas judías, con excepción de la samaritana. Pero él de manera fundamental está yendo con los judíos y a ellos les dice lo siguiente, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ese redil cuál es? Es Judá, es la casa de Judá. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, ¿quiénes son esas ovejas perdidas? Es la casa de Israel, como lo refiere el propio Mesías en el versículo anterior. Luego Juan 11 del 51 al 52, hermanos. Veamos qué dice, la escritura dice. Es cuando hacen el complot para matar a Yeshua. Están los del Sanedrín, están los líderes judíos, fariseos, saduceos, escribas, y miren la declaración que hace. Y dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y enseguida, hermanos, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes estaban dispersos? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, el Mesías nos está llamando. El Mesías está llamando a sus ovejas. El Mesías está llamando a regresar a la Torá. El Mesías está llamando a regresar al pacto. A ese pacto. ¿Pero cuál pacto? Si el primer pacto fue invalidado, ¿cuál es el pacto que el Señor dice, haré con la casa de Israel y haré con la casa de Judá? ¿Cuál es ese pacto? Y tenemos a Pablo. Pablo es el que nos da la analogía a través del matrimonio, como incluso está titulado en la versión Reina Valera, en Romanos 7:1, hermanos. Y quiero que me acompañen en la lectura. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? A ver, aquí es importante. Si no conoces la ley, no vas a entender el versículo, no vas a entender la esencia de esta declaración que enseguida va a ser Pablo. Pero nosotros, que hemos regresado a la Torá, que hemos regresado a la instrucción del Padre, vamos a entenderlo. Y dice que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Enseguida, ¿por qué la mujer casada? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, es decir, de la ley del matrimonio, más estrictamente hablando. Hermanos, aquí tenemos los dos. Pablo está explicando a su audiencia de Romanos cómo se va a invalidar esa carta de divorcio, esa dispersión, cómo se va a resolver ese problema. Porque incluso Flavio Josefo, historiador, reconoce que cuando él está escribiendo, las tribus del norte de Israel reconocían su identidad, pero no podían regresar con los judíos propiamente porque no eran parte del pacto, habían sido divorciados. Por eso ellos están
y como lo dice Josefo, pueden verificarlo en su obra Antigüedades, él dice que la casa de Israel estaba más allá del Éufrates. Y la casa de Judá está cerca. La casa de Judá es la que está cerca, hermanos. Luego dice Pablo en versículo 3, así que si en vida del marido se unieran a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la ley del matrimonio que está establecida en la Torá. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, y muere el marido. Ese es el requisito, que el primer marido muera para que la mujer quede libre de esa ley del matrimonio y pueda unirse a otro marido. Dice después del 4, así también vosotros, hermanos míos, a ver, les está hablando a romanos, pero no le está hablando a romanos paganos, hermanos, le está hablando a romanos esparcidos, dispersados de la casa de Israel. Entendamos el contexto histórico, los romanos tenían miles de dioses. ¿Por qué negar a todos sus dioses y quedarse con un solo Dios que además es judío? Eso en el pensamiento romano es totalmente un absurdo. Entonces, enseguida dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Moriste a la ley, pero recuerden, él está haciendo la analogía del matrimonio. Se está refiriendo a la ley del matrimonio. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, hermanos. Ahí Pablo es el que de manera teológica resuelve el problema de la casa de Israel divorciada con la muerte del primer marido. Y tenemos más textos, hermanos. Voy ya en la etapa final de la sesión, pero esto es trascendente, hermanos. Vemos lo que dice también Pablo en Romanos 9, del 24 al 27. Dice, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo los judíos, que son los que están cerca, sino también a los gentiles. No solo a ellos está llamando, sino también a los gentiles, pero no a gentiles paganos en estricto sentido, sino a gentiles israelitas que se dispersaron y se mezclaron con las naciones. Como también Oseas dice, ahí conecta Saúl, Pablo conecta el antiguo el Tanaj con el nuevo pacto y dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada no amada, amada. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es este pueblo que fue suyo y que no lo era, que fue su amada y que luego ya no lo fue, pero que le llama amada? Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías clama tocante a Israel. ¿Quién es Israel? Es la casa del norte. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Al final solo va a ser un remanente de este pueblo, de esta casa de Israel del norte. Todos son llamados, pero pocos van a acercarse y de una manera positiva van a arrepentirse y a reconocer al Dios verdadero y a su Mesías. Por eso dice que solo un remanente será salvo. Pero si recordamos en la Escritura, se dice que llegará cuando termine el tiempo de estos gentiles, la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Es la restauración del reino en uno. Hermanos, creo que está siendo claro hacia dónde nos lleva esta cruz, hacia dónde nos lleva el sacrificio del Mesías. ¿Qué está haciendo el Mesías? De manera general se dice que murió por los pecados del mundo, eso es cierto, pero no es preciso. Y tenemos de Efesios 2, 12 al 17, el cual también nos va a abrir un poco más el entendimiento. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Él está hablando a Efesios, pero no le está hablando a Efesios paganos, le está hablando a Efesios israelitas. Ellos están bajo el imperio romano. Tienen miles de dioses, ¿para qué quieren un dios judío, al cual incluso odian? Lo reconocen porque saben de la promesa de restauración, saben de la buena nueva. La buena nueva es que Yeshua les abre la puerta y dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús, más propiamente en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ellos son los que están lejos, como lo vimos de una manera clara en los anteriores versículos desde el Tanaj. Los que están lejos son los que están exiliados en Asiria. Pero habéis sido acercados por la sangre de Cristo, por lo que Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos, ¿quiénes son esos ambos pueblos? Pues la casa de Israel, la casa de Judá, de quienes hace uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, obviamente de Yeshua, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque históricamente sabemos que entre el reino del norte y el reino del sur hubo una enemistad, hubo un conflicto. De ahí la división de los reinos. Y luego dice el texto, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Aquí tenemos de estos ambos que les refería en Efesios anteriormente. ¿Quiénes son estos ambos? La casa de Judá, la casa de Israel en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Esas son las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Hermanos. Y el Mesías también nos viene a decir, ya vimos que habría un nuevo pacto. El primer pacto fue incumplido, no por Dios, sino por nosotros, por nuestros antepadres, por nuestros antepasados. Si hemos reconocido al Mesías, somos injertados en este Israel, somos israelitas, somos hebreos, hemos pasado de muerte a vida, como dice la Escritura. Lo mismo Abraham cruzó el Jordán. La Escritura dice que pasó, ahí la palabra es hebreo, por eso le decían hebreo, porque cruzó a Canaán, pero más que cruzar, estaba cruzando un nuevo pueblo, una nueva nación. Y aquí lo dice el Mesías. ¿Cuál es este nuevo pacto? ¿Cuál es este nuevo pacto que haría, según nos dice Jeremías, Ezequiel, Oseas y otros profetas? Dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, aquí lo tenemos. ¿Qué es la sangre del nuevo pacto? ¿Pero de quién es esa sangre? De Yeshua, tenemos de Yeshua. Es mi sangre del nuevo pacto, hermanos. Este es el nuevo pacto. ¿A qué vino Yeshua? A establecer el nuevo pacto que fue anunciado a los profetas en el tiempo antiguo. Lucas 22:20 lo confirma. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, tenemos aquí el nuevo pacto. Jesús viene a establecer ese nuevo pacto que esperaban desde los antiguos, desde los profetas. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Es el Brit Hadashah. Es el nuevo pacto, hermanos. Entonces, hermanos, salvo su mejor opinión, creo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y entonces tenemos que entender que esta división entre la casa de Israel, la casa de Judá, ha sido permanente, ha sido sistemática, pero como lo prometió el Padre, si bien esparció a la casa de Israel por todas las naciones y se hicieron uno con los paganos, mucho después del primer siglo, porque como les dije, hay récords históricos, incluso en el Talmud y en otros escritos judíos, que reconocen que la casa del norte no ha regresado. Está, si mal no recuerdo, el rabino Akiva, es uno de los que está diciendo si la casa del norte va a regresar o no va a regresar. Otro rabino le contesta que probablemente no regresen. Pero incluso en el ministerio de Israel se reconoce que la diáspora judía terminó cuando regresaron de Babilonia. Pero también dicen que la casa del norte de Israel no ha regresado. Incluso los eruditos e historiadores bíblicos ese hecho lo tienen muy claro. La casa de Israel no ha regresado. La casa de Israel estamos regresando, hermanos. La casa de Israel somos nosotros, por eso somos israelitas, somos hebreos. En el momento que aceptamos al Mesías sufriente, que reconcilió a ambos pueblos en uno, nosotros somos parte del pacto por la sangre del Mesías. Hermanos, esto es trascendente. La cruz es trascendente, como lo vimos y como lo pongo en la diapositiva. La cruz es símbolo de humillación, derrota y muerte para todos aquellos que no comprenden la sabiduría, el entendimiento y el poder de Dios. Sin embargo, ahora en la cruz, hermanos, la humillación se convierte en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en el camino para ser uno en ese nuevo pacto que vino a establecer Yeshua por su sangre, por su muerte, por su sacrificio, pero vino a él a establecer ese nuevo pacto anunciado desde Jeremías, desde Ezequiel, desde Oseas. Este es el nuevo pacto, hermanos.
Y en este nuevo pacto tenemos la bendición, tenemos la revelación de poder entrar con Jesús, de poder entrar con Yeshua, de poder entrar. Y estamos viendo entonces a la casa de Judá volteando a este Mesías, hermanos. Y ahí están las notas periodísticas, busquen, hay mucha información a este respecto, les puse lo más relevante, pero tenemos a muchos judíos reconociendo a Yeshua. Algunos evidentemente toman sus previsiones, toman sus precauciones con respecto a su divinidad. Pero como dice también la Escritura, cuando termine el tiempo de esta plenitud de los gentiles, creyentes de esto en Yeshua, y que adoptan el nuevo pacto y regresan a los mandamientos, que regresamos a la Torah de todo corazón, que hacemos Teshuvah, que ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos, que nosotros estamos haciendo Teshuvah, es entonces que entendemos que cuando termine este tiempo de los gentiles, de la casa de Israel, de que seamos injertados de este olivo cultivado, formamos parte de Israel. Y cuando esto concluya conforme a la voluntad del Padre, hermanos, se le revelará de manera clara, de manera evidente a la casa de Judá, el Mesías. Pero como lo vimos con la revelación de la piedra de Gabriel, ya tenemos un evidente hallazgo arqueológico también que nos da un sustento teológico de que hay un pensamiento judío en el primer siglo de un Mesías sufriente que viene a resucitar, y si no es exactamente el término, que por lo menos viene a salvar, pero no solo a los judíos, sino a darle salvación a toda la humanidad en este Mesías sufriente. Hermanos, creo que esto es muy trascendente para las dos casas de Israel. De manera específica, la casa de Judá, la casa de Israel. Vamos a ser uno en el Mesías, y el Mesías nos está, ese Mesías va a llegar el momento en que nos va a atraer, que ya lo está haciendo. Nos atrajo a nosotros de las naciones, como lo profetizó Oseas. De las naciones nos está trayendo a este Mesías, pero no solo al Mesías, sino a su nuevo pacto, y este nuevo pacto al cumplimiento de su Torah, al cumplimiento de su instrucción con suavidad de palabras, hermanos. Entonces, este punto es importante. Creo que nos hace entender un poco más la misericordia que ha tenido el Padre con nosotros para poder ser unidos, ser reconciliados a través de esa cruz, ser nueva creación, ser salvados y poder ser parte de Israel, hermanos. Gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a Yeshua que pagó el precio, hermanos. Fuimos comprados, fuimos redimidos a precio de sangre. No soslayemos ese sacrificio, valoremos ese sacrificio, hermanos. Y con esto, hermanos, pues doy por concluida la serie de la cruz, que como pudimos observar es un tema muy, muy amplio. Pero creo que vimos aspectos apologéticos e incluso teológicos que de manera congruente y lógica nos permiten tener un mayor entendimiento de nuestra fe, tener elementos para defenderla también, y de esa manera tener una esperanza bíblica y verdadera, como lo vimos desde la sesión pasada. Porque tenemos la cruz, porque tenemos esta cruz, hermanos, tenemos ese sacrificio que nos permite ser parte de este remanente y ser salvos por el sacrificio de nuestro Mesías, hermanos. Pues les doy gracias, que tengan un excelente cierre de Shabbat. Meditemos en esto, hermanos, verifiquen la información que tuve la oportunidad de compartirles desde este día, y se podrán dar cuenta que hay, si ustedes no lo creen, yo sí lo creo que hay un nuevo movimiento mesiánico. Yo creo que lo estamos viendo, hermanos, y vamos a ser testigos de este nuevo movimiento, no solo de nosotros que ya tenemos al Mesías, sino de nuestros hermanos de Judá que ya están volteando a este Mesías, que están estudiándolo, que están buscándolo, que están queriendo entenderlo, porque en algún momento les va a ser revelado de manera evidente que el Mesías que esperaban es el mismo Yeshua que nosotros tenemos. Hermanos, gracias nuevamente, que tengan excelente cierre de Shabbat, que puedan meditar en estas cosas y en cada enseñanza que de manera pues
importante nos ha podido revelar el Padre para la edificación de todos y cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, hermanos, y que podamos comprender bien los tiempos. Que no seamos oidores, sino hacedores de toda su palabra y entendidos en sus tiempos, que creo vamos a ser testigos de muchas cosas. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu por esta enseñanza y les doy gracias por la atención al tema. Que tengan excelente tarde. Shabbat Shalom.